Hace 4 décadas, el fútbol y los reinados de belleza fueron las puertas por las cuales el narcotráfico entró a la alta sociedad colombiana. A finales de los 70s y principios de los 80s se dio un fenómeno absolutamente rarísimo en el que los equipos que pertenecían a las élites regionales pasaron a estar en manos de estos nuevos ricos. ¿Cómo pasó eso? ¿Aún tenemos narcotráfico en el fútbol colombiano? Esto es Historias Olvidadas. Yo soy Raúl Sánchez Parada. ¿Quién te besará de pies a cabeza? Para comenzar a hablar de narcotráfico y fútbol, primero hay que hablar de narcotráfico y de cómo nuestro país comenzó a sufrir esta pandemia que aún en día no hemos podido erradicar. Y todo comenzó en la década de los 60s. Y uno de los contextos fue el discurso de la paz, el amor, la guerra de Vietnam, la cultura de los hippies, en donde estuvo acompañada por las revoluciones cultural y sexual, que era un fenómeno bastante interesante en los años más bonitos como los 60s, pero a finales de esa década el gobierno del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decidió declarar la guerra contra las drogas. Pero para entender un poco esta historia, hay una investigación sobre narcotráfico, pioneros y capos de Adolfo Leona Tortúa y Diana Marcela Rojas Rivera, en donde uno de los informes bien interesantes analiza lo siguiente. A finales de 1965, Estados Unidos poseía más de 100.000 efectivos en Vietnam y destinaba $1.000 millones adicionales como ayuda. Sin embargo, la guerra no se definía. Por el contrario, se convirtió en un conflicto prolongado, con golpes sorpresa, emboscadas, asaltos inesperados, que destruyeron la tranquilidad y el ánimo, la psicología de los militares. La respuesta del ejército norteamericano frente al fenómeno no fue tampoco la adecuada. En un principio se intentó rotar a los oficiales en periodos de 6 meses para dotarlos al mismo tiempo de experiencia y mayor obtención de ese control sobre las tropas, pero el efecto fue negativo. Oficiales bisoños empezaron a perder ascendencia en los soldados y murieron en sus manos. Pero para muchos era un tema bastante complicado, porque hay que decir que en los Estados Unidos comenzaron a aparecer estos cuerpos de paz en el año 61 en Colombia, y uno de los objetivos era ayudar a los países azotados por la violencia. Pero lo que pasó realmente con este grupo de jóvenes era que les empezaron a enseñar a los campesinos a cultivar marihuana y a cultivar coca, y a empezar a involucrarse, por ejemplo, en el tráfico en sí de la marihuana, ya que esta historia viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde se empezó a evidenciar la cultura del narcotráfico, ¿sí? Habían empresas como la Santa Marta Golden, la Colombian Gold, ¿sí? Con tintes legendarios como el de Escalona, los cantos vallenatos o los libros de García Márquez, que eran historias increíbles sobre esas aventuras que tenían estos personajes. Este problema fue muy delicado. En Colombia, en 1967, el presidente Carlos Lleras restringió las importaciones y estableció un control al mercado de divisas que buscaba proteger a la industria nacional, pero lo que se fomentó fue lo que hoy se conoce como el contrabando de electrodomésticos, ropa, cigarrillos y licores. Además era una cuestión institucional, como les dije, con tintes legendarios, y se estaba viendo reflejada en canciones de Escalona o en los escritos de García Márquez, en donde definían al contrabandista como un hombre curioso, que además sacaba por La Guajira productos hacia Venezuela, e ingresaba mucha mercancía desde ese país para poder distribuir en el comercio, y fue el punto de partida de un nuevo contrabando.
el de la marihuana. Y muchos dirán, ¿y este señor cuándo va a hablar de fútbol, hombre? ¿Cuándo va a hablar de la pelotica? Pero ya les voy a contar un poco. Y volviendo a esa historia, pues la marcha de la definición del narcotráfico se encuentra en un informe que se llama Los 5 focos de la mafia colombiana, de Darío Betancourt, en donde se toma una de las partes bien interesantes sobre este término. El término narcotráfico esconde en realidad una intencionalidad política, económica y cultural imperialista pro-norteamericana, puesto que además de no ser narcóticos, ni la marihuana ni la cocaína, dicha definición no involucra a los consumidores ni a los lavadores de dólares en Norteamérica, pretendiendo de este modo darle una calificación latinoamericana y racista a la producción y comercialización y consumo de psicotrópicos. ¿Sí? Hay muchas investigaciones, por ejemplo, las de Rafael Pardo, por ejemplo, donde hace una investigación sobre este tipo de temas demasiado delicados, en donde aparecen informes tan dolorosos, donde se veía cómo el narcotráfico estaba creciendo en el mercado. Incluso también hay un informe, por ejemplo, del periodista Fabio Castillo, que se llama Los jinetes de la cocaína, en donde cuenta cómo fue el inicio del narcotráfico en nuestro país. En las historias y en las investigaciones periodísticas hay un nombre familiar como uno de los exportadores de narcos de marihuana en Colombia. ¿Saben de quién les estoy hablando? Pues les estoy hablando de Eduardo Dávila, el máximo accionista de la Unión Magdalena. Mientras al tiempo se presentaba la bonanza marimbera, se llevaba a cabo la bonanza cafetera. Estos dos hechos, sumados al contrabando, hicieron que el país se llenara de dólares en los 70s. Mucho dinero circulaba por todas partes, y el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen estableció un sistema de cambio de moneda norteamericana a pesos en el Banco de la República, que luego fue utilizada ilegalmente y se conoció como la ventanilla siniestra, en donde se lavaba dólares, en donde también los narcos empezaron a reforzar su economía, además analizando, por ejemplo, los tráficos de plata, de dólares, de euros. Entonces ellos llegaban y hacían ese tipo de pagos. Y volviendo, por ejemplo, a nuestro tema, los narcotraficantes costeños controlaban la salida de marihuana hacia el Caribe, pero no la controlaban, ¿sí? Entonces, hay que decir que eso estaba en manos de esos gringos que distribuían las drogas a Estados Unidos y que recibían las mejores ganancias. Pero ahí aparecieron los traficantes antioqueños, que usaron el contrabando de Urabá hacia Panamá para sacar su producto del país. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Es que no había control, no había control. El gran problema acá es ese, la institucionalidad, no hay control. Entonces eran más ambiciosos estos paisas que los costeños. Entonces buscaron diferentes maneras de dominar ese negocio. Ellos necesitaban controlar esa ruta y para eso se valieron de un fenómeno bastante fuerte, y fue el boom de migración antioqueña que se dio en el 65, particularmente en Miami y en Nueva York. Por eso distribuyeron fichas diferentes en varios puntos. Por ejemplo, empezaron a mandar en el negocio oculto la bonanza marimbera desde finales de los 60 y 70, y empezó a aparecer un negocio bastante jugoso que era mucho más que el de la marihuana. Era nada más y nada menos que el de la cocaína. ¿Cómo era el negocio de la cocaína? Son mayores que cualquier otro del mundo. Les voy a poner un ejemplo para entender un poco esta historia. Un kilo de cocaína pura colombiana pasa de $4.000 a valer entre $60.000 y $70.000. Con solo viajar 4.800 kilómetros desde la costa de Colombia a Estados Unidos,
o los 8.000 kilómetros hasta Europa, pero eso no es todo. Cuando el kilo está en manos del comprador, este lo cortará, o mejor, lo adulterará para conseguir 6 o 7 veces su volumen y peso sin disminuir el precio por gramo. Los consumidores acabarán pagando al último vendedor de la cadena unos $70.000 por aquel kilo que cuando dejó la costa de Colombia tenía un valor de $4.000. La marihuana se siguió consumiendo, pero con esa onda de la música disco y esta nueva fiebre de sábado en la noche, empezó a aparecer un control necesario para vender la cocaína, y eso lo hicieron los traficantes paisas, como les dije, y llegaron a tener otro control los traficantes vallecaucanos. ¿Cómo fue la cosa? Pues ellos controlaban el cultivo de la coca que se daba en Perú y en Bolivia, y lo pasaban y lo procesaban al interior del país y lo sacaban al exterior vía Buenaventura rumbo a Panamá, y así se repartieron todas las rutas. Era una facilidad, y de manera increíble se empezó a traficar, lavar dólares, obtener pesos limpios gracias a la ventanilla siniestra, y el país se llenó de nuevos ricos que tenían carros, que tenían edificios, que tenían tierras, ¿sí? Aparte de eso, coincide con la crisis en Venezuela, que para ese entonces era uno de los países más ricos en materia comercial, ¿sí? Este destino perfecto era para legalizar toda esa plata. Pero para entender un poco por qué esa crisis en Venezuela, pues en las calles bogotanas y del país están regalando esos bolívares que en ese momento estaban en una crisis tremenda, pero como simple recuerdo por lo que hoy se está viviendo en territorio venezolano por cuenta de la desafortunada dictadura que se está viviendo allá, pero es un recuerdo que vale la pena tener en cuenta. Pero ese destino perfecto que era para legalizar esa plata, en donde aparecen uno de los fenómenos que eran las casas de cambio, y muchos cambistas se convirtieron en los principales aliados de los narcotraficantes y testaferros y hasta terratenientes. Con todo hizo que aparecieran estos nuevos ricos, además que se volvieran los hombres fuertes de las principales ciudades, en donde se buscaba aceptación de la gente, y además eran humildes y buscaban pertenecer a esa nueva élite que siempre los despreció por completo. ¿Esas élites cuáles eran? La caña de azúcar del Valle del Cauca, la industria textil en Antioquia, el algodón en la costa Caribe, las esmeraldas en la región cundiboyacense, el bolívar en el oriente del país. ¿Por qué? Porque para ese momento era la élite más importante del país y todas estaban en una crisis tremenda. No solamente habría una crisis en el Valle del Cauca por cuenta de la caña de azúcar, la industria textil en Antioquia estaba en una crisis impresionante, también la crisis de las joyerías estaba también en muchos inconvenientes porque ya no se obtenían las mejores esmeraldas en la región de Boyacá y de Cundinamarca, y también el caso del bolívar en el oriente colombiano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Llegaron a aparecer estos nuevos ricos para tener nuevas fortunas y empezar a convertirse en los principales fuentes de financiación de las ciudades. Y hay que decir esto: estos personajes no solo eran los dueños del billete de esas regiones, sino que además eran también los dueños de los equipos de fútbol, y así lentamente se les metieron. De mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club.
La historia del fútbol profesional colombiano es muy particular porque tiene dos caminos, uno élite y uno popular, y ambos se entrecruzaron y llegó el fútbol profesional colombiano a finales de los 40. Lo cierto es que los futbolistas de élite, que eran los integrantes de los clubes sociales de los años 10 y 20, jugaban separados de los pobres, porque es que cómo iban a jugar ellos con los pobres. Pues bien, esos que manejaban el fútbol de los clubes sociales, es decir, los de tradición de ese club privado, era que usted tenía que pagar una membresía y que solamente lo reciben a usted si es un rico más. Eso se constituyó en que los dueños de esos clubes profesionales en los que jugaban pobres, esa era más que una figura bastante particular. El gran ejemplo es el de Alfonso Senior, un hombre de la alta sociedad barranquillera y de la alta sociedad bogotana que jugó fútbol en su juventud en un club privado y que fue el dueño de Millonarios y el papá de la época del Dorado, responsablemente hay que decirlo, en potencializar el fútbol colombiano, no por los colombianos, sino por lo que se tuvo en su momento, el Millonarios de Pedernera, Di Stéfano, de Rossi, ¿sí? El equipos como de leyenda que estaban ahí, Cali, Santa Fe, entre otros. Pero lo cierto es que en los 70s la crisis económica era en un momento muy precaria. Cuentan las malas lenguas que Alfonso López Miquelsen fue un gran estadista. Eso es como decir que si a usted le dicen que eres el mejor de la empresa, es como tratar de lavarte la cara porque no tienes cómo demostrarlo. En fin, lo cierto es que este gobierno fue nefasto, no solo lo que sucedió con la ventanilla siniestra, el boom marimbero, el boom cocadero. Si algún día incluso fuimos ricos porque había una bonanza cafetera, ¿y qué quería decir eso? Que en Brasil las maticas de café se habían congelado y el planeta, que era muy adicto al café, esos países empezaron a comprar café colombiano y de un día para otro nos volvimos ricos y tristemente tuvimos la peor inflación. Fue fatal. Fatal fue. Y tan desastroso que las élites locales se empobrecieron y esas élites que eran los dueños de los clubes tradicionales empezaron a ver dineros ilegales. Uno de esos ejemplos fue el de Independiente Santa Fe, que fue campeón en 1975, en cuya junta accionaria estaba compuesta por altos miembros de la alta sociedad de nuestra ciudad, como Guillermo La Chiva Cortés, Daniel Samper Pisano y Fabio Pardo, que era su presidente. El cuadro cardenal tenía una era de abolengos de tradición que hoy en día se vanaglorian de eso, pero después del título del 75 el cuadro rojo dejó de ganar y luego llegó el narcotráfico a meterse con Santa Fe. Pero no solo es el equipo cardenal, les voy a hablar equipo por equipo y las cosas nefastas que le tocó vivir por cuenta de ese negocio maldito. Y hablando de negocios, hablemos un poquito del negocio del fútbol. Desde el Dorado, el fútbol colombiano se había segmentado en la presencia de jugadores extranjeros de grandes estrellas, hasta de medianas y hasta de pequeñas, que valía la pena pagar una boleta para verlo jugar. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Se le pagaba en dólares, es decir, que si el dólar subía y si el precio se depreciaba, el salario de un jugador internacional se disparaba. Y en los 70s, a partir de 1975, con la inflación que sufrió Colombia y con el desastre económico en el gobierno de López Miquelsen, el dólar se fue por primera vez a las nubes. Era imposible pagarle a jugadores extranjeros. Y la pregunta es, ¿de dónde iban a sacar plata? Había muchas opciones. La primera era venderle el patrocinio de la camiseta, que a la hora de la verdad, pues, era un pecado mortal, ¿sí? Era vendérselo a la empresa privada, ¿sí? Y eso era un pecado, porque ¿cómo ibas a demostrar esa mediocridad? Pero no importa. El gran ejemplo que tuvo que hacerlo fue el Blanco Blanco.
Lo tuvo que hacer porque no tenía dinero. Me estoy refiriendo al Once Caldas. Otros clubes como el América, como el Deportivo Cali, y a lo largo de esos 80s empezaron a hacer eso. La crisis del Once Caldas de Manizales a comienzos de los 70s, por ejemplo, llegó a tal nivel que ni siquiera el ingreso de socios capitalistas pertenecientes a las más respetables familias de Manizales pudieron hacer atractivo a un equipo que no entraba nunca a los hexagonales finales y que por tanto no llamaba la atención masiva del público, por lo que en 1972 tuvo que venderle el patrocinio de su camiseta a la industria licorera de Caldas y pasaría a llamarse por muchos años el Cristal Caldas, en alusión al aguardiente que llegó a ser su patrocinador. También hubo otras opciones. La DIMAYOR, que es la organización de los equipos y que también organiza el campeonato, trató de darle un respiro económico a los equipos, reglamentando la alineación titular de máximo 4 extranjeros por equipo, buscando así reducir los gastos de sus socios, pero el dominio extranjero era histórico e inmediatamente surgió la regla en donde empezaron a aparecer las nacionalizaciones de jugadores argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y eso, a pesar de aparecer como colombianos en esas planillas, firmaban y cobraban sus contratos con tarifas extranjeras y en dólares. ¿Esto para qué era? Para que el talento local se pudiera potenciar de una manera más equitativa, más justa, para que esos jugadores colombianos pudieran brillar en esos equipos del fútbol colombiano. Pero esto duró muy poco, porque ya los equipos ya no tenían dinero, no había cómo pagar las figuras, las taquillas ya no eran las mismas que antes, porque se estaba presentando una crisis económica. Y para el año 77 estábamos a un paso de una recesión. Ese mismo año, un hincha del Deportivo Cali de nombre Gilberto Rodríguez Orejuela, que junto a su hermano Miguel y un amigo llamado José Santa Cruz Londoño, había establecido una ruta sólida de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y ya era respetado como un gran empresario vallecaucano, siendo propietario de múltiples empresas como Drogas La Rebaja, antes las droguerías La Rebaja, y el Grupo Radial Colombiano buscó comprar acciones en el Deportivo Cali, el mejor equipo de los últimos 15 años, en cuya junta accionaria se podría codear con muchos miembros de la alta sociedad caleña, unos personajes de apellido Carvajal, unos Lloreda, ¿sí? Además que, hay que contarlo, la estructura de la Asociación Deportivo Cali impide socios mayoritarios. Prohibía, por ejemplo, que Miguel Rodríguez Orejuela o Gilberto Rodríguez Orejuela controlara el club como era su intención, y además el presidente de la institución, don Alex Gorayet, para ser justos, se opuso desde un comienzo a que un hombre de forma desconocida entrara a formar parte de los accionistas del equipo. Eso está en una carta a través de un libro que fue realizado por Fabio Castillo y por Ignacio Gómez, saludos para ellos, en un libro que se llama Los Amos del Juego, ¿sí? Ese libro tuvo que ser cambiado de nombre de los autores, mejor como Juan Ignacio Rodríguez, porque en Colombia se estaba presentando una situación muy complicada y que te podrían matar por esas razones. Esa carta aparece en la que le pide Alex Gorayet a los socios que no permitan el ingreso de Gilberto Rodríguez Orejuela al cuadro del Deportivo Cali. Pero su hermano Miguel no era hincha del Deportivo Cali, era hincha del América. Escuchemos esto. Nino Beltrán, que ese amor sea para siempre. No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte, que quiero estar contigo, que ha sido lo más grande que en mi vida ha pasado y nunca me he encontrado a nadie como tú.
Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida, te amo con mi pobre vida. Como parte de la estrategia de la lucha contra las drogas de Estados Unidos, en 1979 Colombia y los Estados Unidos firmaron un tratado de extradición que no entró en vigencia porque necesitaría una ley que lo aprobara. Mientras tanto, empezaron a aparecer estos nuevos ricos que no solo empezaron a dinamizar las economías locales, como les dije, a comprar equipos, y los marimberos, por otra parte, empezaron a legalizar todo su dinero. Hablemos de los hermanos Dávila, Raúl, Pedro y Eduardo Enrique. Se les indicó de narcotraficantes al finalizar los 70s. Incluso hay documentos de Estados Unidos señalando a Eduardo Dávila como el principal exportador de marihuana, pero en Colombia nunca hubo una sola acusación en su contra por narcotráfico. En la actualidad, él se encuentra detenido por homicidio, pero sigue siendo el dueño de la Unión Magdalena, como lo fue precisamente desde finales de los 70s, cuando el cuadro Samario perdió su primer título, o mejor, perdió el título con el América de Cali. Pero hablemos del América. Miguel Rodríguez Orejuela era uno de los seguidores más sufridos del cuadro escarlata, que nunca había conseguido un título, y a diferencia de su hermano Gilberto, él no estaba dispuesto a que la élite ignorara quién era el hombre más rico del departamento. En 1979 el equipo sale campeón de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe y con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. La familia San Giovanni, una de las propietarias de las empresas de café más importantes del país, empezó a contratar con muchísimo dinero a los paraguayos Gerardo González Aquino y Juan Manuel Bataglia. El gasto del primer título de los Diablos Rojos hizo necesaria la presencia de nuevos accionistas, y de esta forma, el 4 de enero de 1980, Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el accionista mayoritario y prácticamente el dueño del club, y a compartir mesa directiva con un prometedor político, Manuel Francisco Becerra, que posteriormente empezaría a ocupar las posiciones políticas del país. En Medellín las cosas se presentaron de igual forma, mientras un benefactor altruista llamado Pablo Escobar Gaviria se la pasaba inaugurando canchas de fútbol y repartiendo mercados en los barrios más pobres de Medellín, con un programa político llamado Medellín sin tugurios, que más adelante lo llevaría al Congreso de la República. Algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al Medellín campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del Medellín al iniciar los 80s. Ambos serían hallados, avaleados un par de años después, en lo que las autoridades consideraron vendetas entre mafiosos. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Campo, un nuevo rico que, según un libro de Fabio Castillo que se llama La Coca Nostra, y si lo pueden conseguir, cómprelos, son tremendos trabajos para analizar y para enterarse uno de estas cosas. Cuenta Castillo en ese libro que una de sus propiedades que tenía Darío Campo contaba con una finca llamada Villa Salsa, que además tenía 5 discotecas de diferentes tipos de música cada una cosa pero absolutamente sabrosa. La familia Botero Moreno era la tradicional propietaria del Atlético Nacional desde 1962 y a su vez era la dueña de varias casas de cambio, pero extrañamente su capital creció de forma inesperada durante los años 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis, llegando a tener incluso el capital suficiente para comprar el Hotel Nutibara de Medellín, el más lujoso de la ciudad y uno de los más exclusivos del país, por lo que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia. Para ese momento no existía el cartel de Medellín,
no existía el cartel de Cali, solo se hablaba de grupos de mafiosos de nuevos ricos, pero nadie hablaba de narcotráfico. Se sabía que existía, pero no se hablaba de él. Para esa época, en la administración de Hernán Botero Moreno, el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Juan Subeldía, campeón de la Copa Libertadores, campeón intercontinental con Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios jugadores colombianos del momento, y con ellos ganaron los títulos del 76 y 1981. Pero vamos así por años, mientras el Nacional de Botero, el América de los Rodríguez Orejuela y el Deportes Tolima, que es un equipo chico y que se creció ese año con el apoyo de Cocorico y de un sujeto llamado Ignacio Aguirre, alias el Coronel, que fue asesinado por rivalidades entre narcotraficantes unos meses después. Estos tres equipos disputaban el título del fútbol colombiano de ese año 81. Ese año, el 12 de noviembre, fue secuestrada Marta Nieves Ochoa a manos del M-19. ¿Quién es Marta Nieves Ochoa? Una de las hermanas de los hermanos Ochoa Vázquez. Además, ese grupo guerrillero incluso intentó secuestrar a Carlos Leder, uno de los narcotraficantes del eje cafetero y el gran puente entre los grupos de Medellín, Cali y Bogotá. Hay que decir que con la crisis de las élites regionales, los guerrilleros del M-19 tenían esa estrategia de secuestrar a esa gente rica con plata, pero con esa crisis que hubo, pues las víctimas pasaron a ser estos narcotraficantes. Tenían carros, tenían apartamentos, tenían tierras, ¿sí? Todas esas vainas. Y pues los guerrilleros no le vieron ningún problema y dijeron, listo, perfecto, acá vamos a hacer nuestro diciembre. ¿Y cuál era el objetivo? Secuestrar a estos narcotraficantes. Marta Ochoa era una presa para estos guerrilleros, pues eran esas víctimas del M-19, el secuestro de personas con dinero. Uno de los ejemplos de los Ochoas es que eran tan ricos que eran hasta ganaderos, eran dueños de una cantidad de tierras. Lo que no sabían es que ellos también eran dueños de varias rutas de narcotráfico a Estados Unidos y Europa. Además eran dueños de caballos de paso fino, como lo recuerda uno de los patriarcas de ese clan, Fabio Ochoa Restrepo, en un libro que se titula Mi vida en los caballos. Y en uno de esos apartes le hace un homenaje al ganadero Alberto Uribe Sierra, quien que murió por cuenta de una guerra entre grupos armados y las FARC, y pues era uno de los consentidos de ese grupo de mafiosos antioqueño. Además es el papá del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Pero volviendo un poco a la historia de los secuestros del M-19, uno de los que no estaba de acuerdo con esta práctica fue Jorge el Gordo Ochoa, cabeza principal de la mafia en Colombia. Hizo una reunión con Pablo Escobar, Carlos Leder, los Rodríguez Orejuela, pues empezaron a decir una cantidad de cosas. Si nos tenemos que defender, pues nos tenemos que defender. Los guerrilleros del M-19 se encontraban esperando una cantidad de dinero para seguir comprando armas por la libertad de la joven, pero el gordo no estaba de acuerdo. Entonces, como les dije, ellos se iban a defender y no se podían meter con ellos. Así nació el MAS, Muerte a Secuestradores, el primer comando paramilitar en la historia de Colombia. Para tratar de entender un poco esta historia, este nacimiento viene el 1 de diciembre de 1981. Se jugó el primer partido del octogonal final del fútbol colombiano
entre América y Atlético Nacional. Transcurrían 2 minutos de la primera parte y los espectadores veían cómo desde el cielo caían papeles con un comunicado que decía: 223 capos aportaron $9 millones y 2.000 hombres armados para combatir el secuestro y que van a ejecutarse tanto los delincuentes comunes como los grupos guerrilleros. De no ser localizados los autores directos, recaerán la acción sobre sus compañeros en la cárcel y sobre sus familiares cercanos. En conclusión, el paramilitarismo nació de manera oficial en un estadio de fútbol con cortesía de los narcotraficantes. Además, fue el inicio de la guerra sucia en Antioquia en contra del M-19, que perdió muchísimos hombres. Incluso el MAS llegó a pacificar, y por supuesto, como todos los pacificadores, lo hicieron a costa de muchas vidas. Esas masacres que muchos vemos se multiplicaron de manera lamentable. Incluso la policía y el ejército no actuaban para nada. Para muchos era mucho más eficiente el MAS que la propia policía y el ejército. Incluso el colmo llegó hasta tal punto que el 17 de enero de 1982 Leder publicó en todos los medios nacionales un anuncio como secuestrable. ¿Sí? Un momento absolutamente bellísimo. Mientras tanto, un casi socio de Pablo Escobar, que actuaba en el Magdalena Medio, en el cual se había formado en la delincuencia al contrabandear esmeraldas y asesinar rivales a su paso, tenía un gusto por la cultura mexicana, le encantaba el fútbol y entraba a dominar la tercera parte de sus acciones, o mejor, de las acciones de su equipo del alma, de Millonarios. A raíz de su amor por el fútbol, él toma el control del 100% del equipo de los Millonarios de la ciudad de Bogotá. Allí tenía sus acciones, allí compraba y vendía jugadores. Le gustaba hablar de fútbol y discutir de fútbol. Rabiaba cuando los Millonarios perdían un partido y le fascinaba que el equipo de los Millonarios le ganara al equipo del Cartel de Cali, para esa época el América de Cali. El Millonarios para el mexicano era todo. Sus grandes trofeos eran el equipo, los Millonarios, su caballo Tupac Amaru y su ejército. Eran sus grandes trofeos, y una gran esmeralda que le dio un día. Me la mostró, inmensa, grandísima. Me dijo que esa esmeralda era gota de aceite, podía valer $30 millones. Al que acabamos de escuchar es a un delincuente que falleció recientemente y era uno de los cercanos lugartenientes de Pablo Escobar. Estamos hablando de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, un tipo completamente despreciable y cínico que en YouTube, de donde se tomó este audio, se puso a contar historias de la mafia y por ellas que uno se entera de cosas. Por supuesto, él estaba hablando del señor Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, un campesino de Pacho, Cundinamarca, que gracias al narcotráfico, las esmeraldas y la violencia, se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Millonarios, cuando llega el mexicano, estaba en una crisis deportiva y financiera al comenzar 1982. Esto fue reflejo de lo que fue el título de 1978. De ahí para allá el equipo no participaba en ninguna final. En esa época existían octogonales, hexagonales, cuadrangulares, triangulares. Nuestro fútbol es especialista en inventarse figuras geométricas, mientras dominaban Atlético Nacional, América y el Deportes Tolima, que ya tenía 2 finales encima, y aparecía otro equipo como el Pereira, que no figuraba pero que curiosamente estaba ahí, y ya les voy a contar por qué. Millonarios no tenía un peso. Uno revisa los libros en Cámara y Comercio y en Superintendencia de Sociedades, se va a encontrar uno con esta cifra. Por cada dinero que le ingresaba al cuadro de los Millonarios, se gastaba 1.75 centavos en el mantenimiento de la nómina, por lo que necesitaba una capitalización urgente. Y de esta forma,
entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín con sus respectivas familias. La silla que alguna vez había ocupado un caballero adusto, formal, clásico como Alfonso Senior, pasó de ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores que estaba comprando todas las tierras posibles en el Magdalena Medio y que invitaba a sus amigos a comer marrano muerto a balazos en su finca en Pacho. Así de sencillo. La constante del ingreso de dineros ilegales no se restringió en los primeros años solamente por lo que les estoy diciendo. En Santa Fe, los nuevos inversionistas desplazarían a los tradicionales socios, que se veían incapaces de soportar la carga económica, y el grupo que los llegó a salvar fue el grupo Inverca, Inversiones de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y más adelante Fanor Arizabaleta, miembro de la cúpula del grupo de Cali. El Deportivo Pereira, como les dije, un equipo pequeño que estaba participando en las finales del torneo colombiano, pasó a estar en manos del excéntrico multimillonario Octavio Piedrahíta, a quien se le vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar. Sorpresivamente, en 1982 el grande Matequeña quedó cuarto gracias a una figura peruana que se llamaba Abel Augusto Lobatón, delanterazo, y muchos dirán de dónde iba a tener plata el Pereira para traer a Lobatón. Pues ahí estaba Piedrahíta, ¿sí? Miren, todo estaba en el negocio y se los voy a decir por qué. La situación cambiaria y las ventanillas que ofrecía la ventanilla siniestra terminó con el que se denominó la forma, como les conté antes, el ingreso ilegal de dinero al país. Esto hizo que los equipos dejaran de registrar sus pagos en dólares a los jugadores extranjeros, pues eso les representaría pérdidas. Y en clubes como América y Millonarios, en los que la cabeza principal era un narcotraficante, pues el equipo fuera utilizado para lavar dólares. Pero vamos a explicarlo de una manera sencilla. Cuando usted realiza negocios con los equipos extranjeros, de donde salían las figuras internacionales, ese negocio se hacía en dólares, pero se registraba en pesos en el Banco de la República. Y además los contratos con esos jugadores extranjeros pues eran falsos, ¿sí? Pues tienen que establecerse en pesos, se firmaba por una cantidad menor a la que el futbolista en realidad recibía. Mejor dicho, había una doble contabilidad. El mejor ejemplo es el contrato del arquero del América Julio César Falcioni, campeón de 1982, y según las cifras hechas por el periodista Germán Jiménez en un artículo de la revista Semana que se llamó Narcogoles, aparecía con un contrato de 85,000 pesos cuando en realidad se le pagaban 2 millones de pesos. Esto transformó el funcionamiento de los clubes, pues los dueños de los pases o derechos de los jugadores dejaron de ser de los equipos en prejuicio para su patrimonio y pasaron a estar en manos de los socios, ¿sí? En realidad lo que se estaba haciendo era un lavado de activos de una manera impresentable. La nómina de Millonarios era pagada del bolsillo de Rodríguez Gacha, la nómina de la América era pagada del bolsillo de los Rodríguez Orejuela. Incluso el América llegó a tener 150 jugadores, una cosa completamente absurda para el fútbol colombiano. Pues ni los equipos poderosos del mundo podrían tener una nómina de cerca de 150 jugadores, ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni el Manchester City, ni el Chelsea, ni el Manchester United, ni el Everton, ni la Juventus, ni el Inter de Milán, ni el Bayern Múnich, ni el Borussia Dortmund. Podían tener más de 150 jugadores a su cargo, o 50 como le quieran poner, pero América sí los tenía. ¿Ah? ¡Qué cosa tan impresionante! Esto hizo que el gobierno empezara a fijarse en eso. Para entender un poco la historia,
El ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla, manifestó que el fútbol es el punto débil de estos tipos. Por el fútbol les vamos a llegar. Lara Bonilla era miembro del movimiento Nuevo Liberalismo que dirigía Luis Carlos Galán y que tenía entre sus propuestas sanear costumbres políticas en el país. En el año 82, un grupo político que dirigía Jairo Ortega se adhirió al Nuevo Liberalismo y se postuló con su bandera a la Cámara de Representantes. El suplente en la lista para aspirar a dicho cargo estaba Pablo Escobar, que, como les dije, con su programa político llamado Medellín sin tugurios y con la facilidad de pasar los domingos entregando casas en los barrios más pobres y repartiendo fajos de billete, había ganado una imagen de benefactor que era respetada por todos. Lara Bonilla, a nombre de Luis Carlos Galán, desautorizó a Ortega y a Escobar para usar el nombre del Nuevo Liberalismo. Sin embargo, estos dos se ganaron una curul en la Cámara de Representantes, apoyados por Alberto Santofimio Botero, senador del Partido Liberal. Y de esta forma, el que todos sabemos que es el mayor narcotraficante de la historia y el hombre más peligroso en la década de los 80 en Colombia y en el mundo, llegó al Congreso de Colombia. Antes de finalizar el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en 1982 comenzó, como les dije, la Ley 17 de 1980, que activaba el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, firmado en 1979. Esa era el arma jurídica que el nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, iba a utilizar contra estos nuevos ricos que nadie conocía. Fue el que mostró el organigrama que definía dos grandes organizaciones que se empezaron a llamar Cartel de Medellín y Cartel de Cali. El de Medellín tenía a Escobar, Rodríguez Gacha, Leder, Ochoa Vázquez, entre otros. El de Cali, los Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y Arizabaleta. Y el punto más débil que encontró Rodrigo para atacar a estos personajes fue el fútbol. El 21 de octubre de 1983, Lara Bonilla cita una rueda de prensa y le dice a todos los medios nacionales e internacionales lo siguiente: los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira. Acto seguido, le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar de la Cámara de Representantes. Lo acusó públicamente de que era narcotraficante y defendió el derecho del gobierno colombiano de extraditar a cualquier narcotraficante a Estados Unidos. Estas dos cosas, la acusación pública de que se metiera con los equipos colombianos y esa declaración, como les dije, de que echen a Escobar del Congreso, pues fue la sentencia de muerte del señor Lara Bonilla. Escuchemos tanto a Pablo Escobar como al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de 1 a 4 años de prisión. Y así, señores senadores, se encuentra uno con cosas mal hechas,
con unas que son violaciones a la ley penal, con otras que no lo son, pero que se deben solucionar, con indelicadezas que están enriqueciendo a personas aquí a la sombra del Congreso de la República. Señor presidente, no queremos más informaciones, queremos que se responsabilice a las gentes, queremos justicia penal, queremos una Contraloría que entre a investigar esto a fondo, queremos, señor presidente, que se nos diga quiénes son los responsables, que se les destituya y que se les exija la responsabilidad que les corresponda por haber violado la ley. No solamente lo denunció por injuria y calumnia, descaradamente, sino que además trataron de enlodar el nombre de Lara Bonilla, acusándolo de recibir un dinero de Evaristo Porras, otro narcotraficante, y le exigieron la renuncia, pero el presidente Belisario Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó todo su apoyo. Ojo, lo que acabo de contar es fundamental. Por primera vez un funcionario público hace una denuncia de estos son narcotraficantes. De entrada hay que decir que los Rodríguez Orejuela, dueños del América, eran narcotraficantes. También dijo que las personas dueñas del Nacional, es decir, la familia Botero Moreno, eran narcotraficantes, que Piedrahíta, el del Pereira, era narcotraficante, que Mesa, el del Medellín, era narcotraficante. Es decir, unos señalamientos directos, sin necesidad de dar nombres, pero unos señalamientos contundentes. El 24 de octubre, 2 días después de las declaraciones de Lara Bonilla, Guillermo Cano escribió un editorial en el diario El Espectador que asumió la fiscalización de la lucha contra el narcotráfico y todas esas actividades relacionadas con este flagelo. Ese titular se llamó El gol de la mafia. Voy a leer una parte. Esta es otra actividad que estos traficantes quieren dominar, alegando posiblemente que solo tratan de hacer la felicidad de los espectadores tan entusiasmados por este deporte, como lo grita el cínico propietario de discotecas en Pacho o los deslenguados benefactores que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone. Lamentablemente el público y los hinchas de los equipos aceptaron este soborno, es decir, América no ganaba nada, se la pasaba peleando la cola del torneo y apenas tenía solo un título, el del 79, y resulta que el cuadro escarlata empezó a ganar campeonatos y tras otros y a hacer una exhibición espectacular en la Copa Libertadores. Pero no fue solo el América. Los 80s era el segundo dorado del fútbol colombiano. Nunca se habían visto tantas estrellas desde la primera época del dorado de los 50s. Pero hagamos una listica como para entender un poco la cuestión. Por ejemplo, el América tenía varios jugadores que fueron campeones en el 82, 83, 84, 85, 86, como el arquero Julio César Falcioni. Falcioni, que era tan buen arquero que incluso lo nacionalizaron para que fuera arquero de la selección Colombia. No pasó, pero lo nacionalizaron colombiano. Los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa. Los paraguayos Juan Manuel Bataglia y González Aquino. Incluso los argentinos Roque Raúl Alfaro y Ricardo Gareca, y el mejor jugador colombiano de los 70 y los 80 Willington Ortiz. El equipo de los Rodríguez Orejuela era como una selección de estrellas de América. Incluso se llegó a rumorar la posible llegada de Diego Armando Maradona al cuadro escarlata cuando se encontraba en el Boca y que después terminó yéndose al Barcelona y después al Napoli. Así fue la cosa, fue una barbaridad completamente agresiva, ¿sí? Llegaban a preguntar por este extraordinario jugador como Diego Maradona para que estuviera en las filas del América. Pero no fue solo el cuadro escarlata. Otro de los ejemplos es Millonarios, que tuvo también figuras importantes como Juan Gilberto Funes, apodado el Búfalo de San Luis, Silvano Espíndola, compañero de Maradona, Wilmar Cabrera, un uruguayo que estuvo en Bogotá y que se fue a jugar al Valencia de España. Esa lista de extranjeros
que llegaron a los principales clubes del país incluyen a Gareca, Roberto Cabañas, Óscar Eduardo el Pájaro Juárez, Mario Vanemerac, Mario Videla, Jorge el Mortero Aravena, un delantero que estuvo por el Deportivo Cali. En conclusión, el fútbol colombiano en los 80s, como dice Juan Pablo Tibaquirá, era un show espectacular, pero un show con cortesía del narcotráfico. La pasión por el fútbol se volvió a despertar, ¿sí? Las tribunas de los estadios se volvieron a llenar. Nadie hablaba de los narcotraficantes dueños. Lamentablemente el gremio periodístico cayó en el silencio, porque se sabía que algo malo iba a ocurrir, y eso malo ocurrió con el asesinato de Lara Bonilla. Tristemente hay que contarlo. Al finalizar el 83, Pablo Escobar fue retirado del Congreso de la República. La Superintendencia de Sociedades empezó a exigir libros de contabilidad en los equipos para investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Y lamentablemente Gonzalo Rodríguez Gacha desaparece de los registros de accionistas de Millonarios. Todas sus acciones pasan a manos de testaferros y familiares, lamentablemente. Carlos Leder era un hombre dado a las exhibiciones y decidió asumir el tema político, creando el Movimiento Cívico Latino Nacional con sede en la Armenia. Candidatos al Consejo de Bogotá estuvieron ahí, ¿sí? Empezó a fraguarse lo que luego se conocería como la guerra. El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por unos sicarios que lo balean en su vehículo. Los narcotraficantes le demostraron al Estado todo su poder de terror puesto en práctica desde hace un par de años con el reclutamiento de pandillas de sicarios por parte de Escobar. Y ese adiestramiento de grupos armados que inició con el MAS y que se continuó con los grupos individuales, particularmente en Gacha, empezaron a sembrar el terror en diferentes regiones del país. El presidente Belisario Betancur se vio obligado a ejercer su autoridad, ordenó arrestos, incautaciones y empezó a condenar a los primeros colombianos a ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dólares. El primer extraditado en la historia de Colombia fue Hernán Botero Moreno, presidente de Atlético Nacional. Se le acusó de lavado de activos del cartel de Medellín en sus casas de cambio y lo extraditaron. Y en un polémico, por decirlo menos, acto de protesta, la DIMAYOR decidió suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año. Era lógico. En las sillas de las asambleas de la DIMAYOR estaban repartidos los principales narcotraficantes del país. ¿Cómo no se iban a oponer a que se rompiera el acuerdo de la extradición? Porque ellos, de manera muy vulgar, rompían la ley. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Días después de la extradición de Hernán Botero Moreno, del presidente de Atlético Nacional, los cabecillas del cartel de Medellín crearon un grupo llamado Los Extraditables. Su lema era: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Y anunciaban que le declararían la guerra a la extradición y presionaban al Estado para que la eliminara. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos, que los colombianos habían visto en el palco del Atanasio Girardot, apoyando a su nacional, Hernán Botero. Lo cierto es que este hecho, el asesinato de Lara Bonilla y esta declaración de guerra, no le gustó a los jefes del grupo de Cali. Así que se generó la primera ruptura real en la mafia colombiana. Por un lado los de Medellín y por el otro los de Cali. En el caso del cartel de Cali, ellos mantenían un perfil bajo y financiero,
tenían propiedades, carros de lujo, apartamentos, ¿sí? Todas las vainas de los traquetos. Pero lo suyo era el manejo de sus empresas fachadas para sus actividades ilegales y el mantenimiento de cuentas en el mundo. Además, no enfrentaban directamente a las autoridades. Por el contrario, ellos prefirieron controlar un buen número de políticos con sobornos, y eso pues les generó una gran respetabilidad. Incluso hay varios documentos, páginas de internet donde se analiza toda esa manera como ellos trataron de controlar ese tipo de actitudes que tenían estos tipos. Además, eso les permitió por muchos años que el Estado ignorara su existencia. Incluso hoy se consideran que los Rodríguez Orejuela son hombres estimados por amplios segmentos de la población como gentes inteligentes, amantes del progreso, propiciadores del desarrollo regional. Incluso estos tipos dinamizaron la economía del departamento, ¿sí? A ellos se les recuerda como los reyes de la ciudad. Es una cosa totalmente pendeja. Mientras tanto, los socios de Pablo Escobar tenían un comportamiento distinto. Plantearon una búsqueda de aceptación social a partir de la reivindicación del ser antioqueño tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que usted tiene que trabajar porque el trabajo te garantiza la plata y te vuelve a ser feliz y te tratas de hacer algo en la vida, hermano, ¿sí? Eso reflejó mucho la ambición. Además, ellos tenían tierras, una herencia clásica de la colonización antioqueña, y además tenían un consumismo desmedido. Esto fue heredado de una tradición minera del departamento de Antioquia, ¿sí? Entonces vamos a comprar y vamos a mostrar que tenemos plata y que trabajamos, y eso es lo que se denomina la definición de traqueto, ¿sí? Compraban, mostraban, ¿sí? Entre las cosas que compraban estaban jugadores de fútbol, una cosa completamente particular. Y volviendo a este espíritu regionalista, hay que decir que en Atlético Nacional hubo una política de puros criollos, y se los voy a explicar en un próximo podcast de Historias Olvidadas. En los años 50, Atlético Municipal, que se llamaba en su momento, formó una política que se llamaba la de los puros criollos, y con eso lograron ganar los primeros títulos. Aquí vuelve y se repite la historia. Ese modelo de criollismo, ¿quién lo organiza? El entonces presidente del Nacional era Octavio Piedrahíta. ¿Se acuerdan? El del Pereira, al que Lara Bonilla había acusado formalmente como narcotraficante. Fue el hombre que propuso esa idea en 1987, que se tuviera un equipo solamente de colombianos y de muchas figuras antioqueñas. Esto hizo que aparecieran diferentes luchas: Nacional con el orgullo de los criollos, Millonarios con sus estrellas, al igual que el América, y Santa Fe pasó a una segunda fila, porque el cuadro cardenal, al ser el equipo de Fanor Arizabaleta, el segundo a bordo de los Rodríguez Orejuela, se empezó a volver tristemente la cantera del América. Miren los jugadores que pasaron por Santa Fe: el más famoso, Freddy Rincón, Wilmer Cabrera, Eduardo Niño, Sergio Checho Angulo, Balvis, ¿sí? Ese tipo de jugadores que brillaban en Santa Fe pasarían luego a la América de las figuras, sin mayor repercusión económica, ¿sí? Este fenómeno del fútbol en los 80s tuvo historias tristes, que no solamente involucran secuestros de jugadores, utilización de futbolistas como sicarios, y además algunos futbolistas terminaban asesinados. Todo eso se los voy a contar en el próximo capítulo de Historias Olvidadas.
Espero que lo hayan disfrutado. Soy Raúl Sánchez Parada y no olviden suscribirse a sus plataformas digitales porque le vamos a seguir contándoles esta historia que nadie quiere contar. E Historias Olvidadas está para eso, para contarles lo que nadie más les cuenta, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Luis Ernesto y Giovanni Rossi, mis amigos. Mil promesas de amor que no se cumplirán. Cuántas cosas bonitas ya no se darán. Tus ojos brillan hoy buscando libertad. Muéstrame tu sonrisa por una vez más. ¿Qué haces conmigo? Cuánto me duele. Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará. Si te he perdido, es suficiente para yo ser el más triste del mundo con mi soledad. Como si nada, sigue tu vida, sin importarte este sentimiento de amor de verdad. Con tus palabras causas heridas y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar. Porque sin tu amor todo es nada ya. ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Y sigue tu rumbo que yo no te voy a suplicar. Duele, claro que hay dolor. Quieres lo que quiero más. Duele, claro que hay dolor. Quieres lo que quiero más. Nilson Martínez y Carlos Macené. ¡Ay, hombre! Sentimiento, Chelita. Nadie te va a negar que me hiciste feliz, que cuánto me quisiste, eso no lo sé. Tanto te llegué a amar que me olvidé de mí y con tanta ternura me puse a tus pies. Pero te marchas, no hay quien te ataje. Eso sí puedes estar bien segura que no intentaré. El que se va sin que lo echen, dice el adagio que sin que lo llamen regresa otra vez. Me porté bien, lo suficiente, por eso sé que no tienes motivos para llegarme a odiar. Que si pequé fue por quererte, porque te amé demasiado, te quise y seguro que siempre te voy a adorar. Pero sin tu amor todo es nada ya. ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Y sigue tu rumbo que yo no te voy a suplicar. Duele, claro que hay dolor. Quieres lo que quiero más. Duele,
dolor